En medio del discurso de austeridad del gobierno federal y lo que se asegura que estos no son iguales a los de antes, sale que el secretario de la Defensa Nacional, el general Luis Crescencio Sandoval, adquirió un departamento en 9 millones de pesos, valuado en 30 millones de pesos. Este discurso de una austeridad, o como le llaman recientemente el Ejecutivo Federal, la pobreza franciscana. Un departamento que sí, el general lo tiene pues ahí declarado en su declaración de bienes, pero no dijo que estaba valuado en 30 millones. Tampoco dijo que lo había adquirido a una contratista de la propia Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Qué nos quiere decir estos lujos del general Luis Crescencio Sandoval? ¿Hacia dónde nos podríamos entonces encaminar? Porque se habla también mucho de la moral de un solo hombre que quizá no esté llegando a permear a toda la administración pública federal o a toda la administración pública, como aseguró desde un inicio de su mandato que así lo iba a hacer, que iba, a final de cuentas, a acabar con la corrupción y a barrerla desde arriba, como se barren las escaleras, de arriba para abajo. ¿Qué nos quiere decir esto? ¿Qué nos dicen estos lujos del secretario cuando todavía no terminamos de analizar el tema de los viajes del secretario, de su familia, y ahora pues este departamento que dice le costó 9 millones de pesos? Saludo esta tarde en el tema sobre la mesa a mi compañero analista de Mega Noticias, Víctor Hugo Hernández. Querido Víctor, bueno, pues la introducción la he hecho, estimado Vic. ¿Qué me dices? ¿Qué nos dicen estos lujos del general? Lalo, te saludo con afecto y bueno, lo que nos dice es que pues el ser humano es susceptible siempre a la debilidad, sobre todo cuando ocupas un puesto de tal dimensión, de tal importancia, como el ser humano es susceptible, no sé si utilizar el término corrupción o por lo menos susceptible a la vida, pues a la vida elegante, ¿no? A la vida cómoda, lejos, muy lejos de esa austeridad republicana, de esa austeridad que tanto pregona el actual gobierno y que pues pone a este personaje de nueva cuenta en el punto de la discusión, en ya una larga lista de personajes que se han ido sumando y que quedarán en la lista, en la percepción social, como personajes que han enturbiado el famoso discurso de la transparencia, el famoso discurso de la honestidad y de la honradez. No quiero decir que en este caso el militar esté haciendo un acto indebido de corrupción, pero por lo menos ética y moralmente sí deja mucho que desear si a esto le agregas el tema de los viajes, porque ves el comportamiento de un funcionario público al final del día. El asunto es de suma gravedad porque finalmente estás hablando casi nada del titular de la Secretaría de la Defensa y sobre todo también que pone de manifiesto de nueva cuenta la opacidad, la poca información que hay dentro de la Secretaría de la Defensa, que es, sin dudar a dudas, un poder dentro del poder, un poder que el propio presidente les ha dado al conferirles por lo menos 30 funciones muy diferentes para lo que está diseñada la Secretaría de la Defensa, acompañada también de un impresionante recurso público que supera los 112 mil millones de pesos para presupuesto. Entonces, sí es un asunto delicado y grave, y como tan delicado y grave es la propia respuesta del funcionario al negarse a dar una explicación, al negarse a transparentar las razones de esto, y bueno, pues esa es la realidad. Malos momentos para la llamada cuarta transformación, Lalo. Malos momentos y para la llamada transparencia. También hay que recordar algo, Víctor, que desde el inicio de esta administración Andrés Manuel prometió total transparencia. De hecho, él dice que es su gobierno más transparente de la historia e incluso por eso quiere inoperante al INAI, dice que no sirve para nada, que es un organismo que nada más gastan dinero. Pero más allá de todo esto, Víctor, a ver, nadie puede ganar, dice la ley, más que el presidente. El general de división, es decir, los generales de división, que es el cargo,
que tiene el general secretario de la Defensa Nacional, que es el máximo nivel jerárquico dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional, es un sueldo mensual bruto de 171,000 pesos. Ya quitándole impuestos y quitándole las prestaciones, los fondos de ahorro que luego se los regresan, estamos hablando de que son 119,000 pesos. Está ganando más que el presidente. Y esto no lo está diciendo Eduardo Manzanares, está publicado. Ese es el salario de un general de división. Entonces, ahí tenemos dos grandes contradicciones, Víctor. Por una, sí hay quien pueda ganar más que el presidente, pero no se mete con él. Es decir, no habla del general secretario de la Defensa Nacional, Andrés Manuel López Obrador, en cuanto a que nadie puede ganar más que él. Pero por otro lado, no me salen las cuentas, Víctor, no me salen las cuentas, por más que intento, cómo con ese salario te alcanza para un departamento. Vamos a suponer que se lo dieron en los 9 millones de pesos, pero no me alcanza las cuentas para poder hacerlo. Si nos vamos a un crédito bancario, tendría que estar pagando por lo menos 200,000 pesos mensuales. No le alcanza tampoco. Claro. Y tan grave también el hecho de que se le haya vendido un departamento que, según los datos de este organismo de contra la corrupción, estaría evaluado en el orden de los 30 millones y no es de los 9 millones, ¿no? Que también ya resulta de por sí sospechoso si luego descubres que también este mismo grupo que fue el que le vendió la propiedad terminó siendo proveedor del ejército por, no sé, 300 o 400 millones de pesos. En fin, sí, es un asunto grave. Claro que lo es grave. En cualquier otra parte obligaría a una explicación inmediata, si no es que a una destitución o separación del cargo, pero estamos en México y ya sabemos la fuerza que ha tenido o que ha ido tomando el ejército mexicano, la Secretaría de la Defensa y un funcionario de este nivel como para poder llamarlo a cuentas. Eso es grave por un lado. Por el otro lado, pues mira, habría que ver también, finalmente estamos hablando de un personaje que lleva más de 40 años en el servicio militar público. Él ingresó en el Colegio Militar en 1975 y finalmente y en 1979, digamos, se incorporó ahora sí a su carrera y trayectoria militar, teniendo una larga carrera militar con muchos puestos y cargos, ¿no? Pero coincido contigo, habría que hacer cuentas si todo este tiempo de actividad profesional, digamos, como militar, le daba para poder tener esto y otros lujos. Ahora, el otro problema también es igual de grave, al cual no se le ha puesto toda la atención debida, ¿no? ¿Cómo es posible que también, hablando de este periodo de austeridad y de recato en cuanto a los gastos, un personaje como él pues pueda hacer viajes suntuosos, porque esa es la palabra, viajes suntuosos con su familia, con cargo al erario? Eso también habla de una falta de probidad. Grave de quien viene, porque finalmente, pues cuando la cabeza está mal, pues qué mensaje se manda a los otros mandos, ¿no? Se puede y se debe de hacer. Y más aún cuando el propio presidente justifica con esa expresión de sí y qué, ¿no? Como diciendo, ¿qué tiene eso de malo, no? Terrible, grave. Es minimizar el hecho. Bueno, lo vivimos con Andrés Manuel y en el tema de sus hijos, de este probable conflicto de intereses de su hijo Andy, en el que, bueno, pues han tenido contratos para diversas áreas de la Administración Pública Federal, en el que el propio presidente lo aceptó en una de sus conferencias matutinas, pero dijo, pues son 100,000 millones de pesos, o sea, no es nada, como queriendo minimizar el hecho, y tampoco ha actuado con la misma vara Andrés Manuel, porque ha habido despidos de secretarios o de gente relativamente cercana a él por bodas suntuosas. Son 2, si mal no recuerdo, Víctor. Entonces, como que no hay mucha congruencia. Algo pasa, y coincido contigo hace un momento que lo dijiste, un poder dentro del poder ejecutivo. ¿Qué podríamos llegar a pensar del por qué tanta fuerza, tanta atención del Ejecutivo al Ejército, y por otra es por qué no se le sigue o se le juzga de la misma manera como se les ha juzgado a los demás? Vaya, a los propios ministros los traen en jaque por lo que ganan, pero el señor gana más. Pues bien lo dices, ¿no? O sea, cada quien lo miden con diferente vara. Y bueno, finalmente este es el tipo de situaciones que comprometen mucho el discurso presidencial y que también en el futuro, si no ahorita,
en el futuro pues será motivo de un juicio histórico también, porque se viene sumando la lista. Estaba yo por ahí, la estaba buscando hace un momento, y hay por lo menos ya 15 personajes, entre familiares, exfuncionarios, exsecretarios, exdirectores, en fin, que están por lo menos muy cuestionados por su comportamiento en el manejo de los recursos públicos, incluyendo la incapacidad y la falta de oficio, y agrégale también el tema de la corrupción. Y ahora en el caso del general Luis Crescencio Sandoval, pues vuelvo al punto, no estamos hablando de un hecho de corrupción tal cual, pero sí muy sospechoso, ¿no? Compra un departamento en 9 millones, cuando su costo era de 30, ¿no? De 30. De 30 por un lado, y por otro lado resulta que esta empresa, que por cierto también está de acuerdo a la investigación que hicieron los reporteros, que hay que darles el crédito correspondiente, ¿verdad? Claro. Está en manos también de familia de militares, porque tengo entendido que tiene Verónica Ayala y Raúl Olmos son los responsables de este reportaje, de este buen trabajo de investigación, pero tengo entendido que también pues está en manos de 2 hijas de otro militar retirado que está metido en este negocio. O sea, pues negocios entre amigos a final del día, ¿no? Como proveedor, por cierto. Sí, esta empresa contratista de la Sedena ha fungido como representante legal el papá, que es un militar retirado. Pues Víctor, vaya, vamos a esperar a ver a qué termina. Te agradezco mucho que hayamos platicado esta tarde, que hayamos puesto el tema sobre la mesa. Que tengas una muy buena tarde. Habrá que estar atentos, ¿eh? Oye, las socias aquí aparecen: Alejandra Aguilar Solórzano y su hermana Elisa, hijas de Alfredo Aguilar Amezcua, militar retirado y apoderado legal de esta compañía. Pues a ver qué explicaciones da. Creo que va a comparecer, ¿no? El general Luis Crescencio, ¿no? Si es que va, porque a lo mejor pues no pasa nada. En el México no pasa nada, Víctor. En el México no pasa nada. Un saludo.